Un saludo a todos los que nos estáis acompañando en directo. Arranca aquí una vez más Palabra de Hacker. Soy Yolanda Corral y bueno, os doy la bienvenida por estar ahí al otro lado, porque vamos a tratar un tema importante. Vamos a tratar un tema de plena actualidad que saltó hace pocos días y que por su importancia pues tocaba analizarlo aquí en los directos de Palabra de Hacker. Os recuerdo que a través del chat en directo podéis hacer vuestras preguntas, aquellas dudas que tengáis a los invitados, que las iremos incorporando a lo largo del debate o bien al final, y que también podéis hacerlo a través de Twitter con el hashtag Palabra de Hacker. También podéis dejar por ahí vuestros comentarios o vuestras preguntas. Y bueno, que muchísimas gracias por estar ahí al otro lado para poder analizar Zerologón, que es el nombre que se le ha dado a una vulnerabilidad crítica en Windows Server. Y bueno, pues para ello tengo a tres grandes invitados, a tres grandes amigos. Esto ya, Palabra de Hacker, se ha convertido en esa reunión de amigos, con lo cual tengo que ir dando paso aquí a todos ellos. Quiero dar las gracias tanto a José Luis Navarro, como a Pablo González, como a Eloy Villa, por estar aquí acompañándonos a todos en directo. Con ellos vamos a estar analizando qué se esconde tras Zerologón, si es tan fiero como parece, como se pinta, ¿no? Por esa calificación de un 10/10, con lo cual vamos a ir analizando, a la vez que con vuestras aportaciones a través de, que podáis hacer a través de chat en directo, a través de YouTube o a través de Twitter, como os he dicho. En lugar de estar presentando quién son cada uno de ellos, a qué se dedican y tal, os remito a algo que es muchísimo más práctico. Y es que si estáis ahora viendo el vídeo tanto en directo como si lo veis a posteriori, o luego estáis escuchando el podcast una vez que ya esté editado y lo estéis escuchando, ir a la descripción, abrir, desplegar la descripción. Ahí tenéis los datos tanto de José Luis como de Eloy como de Pablo. Vais a tener ahí a qué se dedican cada uno. También tenéis el enlace a sus blogs o también a su Twitter, ¿vale? En este caso para un contacto con ellos. Entonces ahí tenéis la descripción. Son tres grandes profesionales de la ciberseguridad. Desde luego, para poder analizar el tema que nos compete esta noche, desde luego que son tres cracks, ¿vale? Ellos saben muchísimo y bueno, pues vamos a ir desentrañando un poquito en qué consiste esta vulnerabilidad. Los que sois seguidores habituales de Palabra de Hacker sabéis que me gusta empezar con una pregunta dirigida a los tres por igual para que pierdan ese miedo, ¿no? Al micrófono, al hablar y que vayan calentando un poco la voz. Describir Zerologón es vital, es importante, en palabras de ellos, no el resumen que he hecho yo, pero es mucho más normal a empezar con una pregunta pues un poco más casual, por decirlo. Ellos no lo saben, en Palabra de Hacker normalmente nunca vamos a guión, con lo cual puede parecer como más superficial, pero es una forma de que les escuchemos la voz. Entonces, bueno, nos ha brindado este orden. José Luis, vas a ser el primero porque es un poco como arranca el orden de la plataforma, básicamente para que calientes esa vozarrón que también te caracteriza. Entonces, la misma pregunta para los tres. Zerologón saltó hace unos días, ¿vale? ¿Cómo te enteraste tú? Quiero decir, cada uno nos enteramos de una cosa, de una vulnerabilidad crítica. Ya sé que es un comentario, es un chascarrillo, así damos pie a los que se están incorporando y tal. Porque así damos a pie a cómo se entera cada uno de los diferentes profesionales, porque podéis haber coincidido de que la primera noticia os llegó o la visteis por el mismo canal o puede ser muy diferente. Entonces, José Luis, venga, en plan anecdótico, esto ya es como cotilleo. ¿Cómo te enteraste tú de una vulnerabilidad 10/10? Que igual va a ser lo más oso del mundo y los tres coincidentes, pero me da igual, es una forma de empezar. Pues yo, buenas noches ante todo. Yo me enteré casi a la vez por Telegram y Twitter. O sea, que es lo que tengo siempre en el bolsillo y miras y vaya, los grupos que hay y demás y gente que voy siguiendo también. 0day y te aparece directamente vulnerabilidad y la miré y dije catalogado 0/10, un 10 y lo primero que piensas es, bueno, no será tan fiero como lo pintan. Luego cuando lo miré dije, el tío que lo ha descubierto, qué pedazo de bruto, ¿no? Pero bueno. O sea, que te llegó por canales en los que tú estás siguiendo y tal, y lo vistes un poco al tiempo en ese momento. O sea, compartido por otra gente, por otros profesionales también de seguridad y tal. Y canales que hay que van reportando, efectivamente. Y en plan ahí saltó el semáforo. Bueno, pues nada, Pablo, no sé si coincides o no, pero tú la primera, porque luego ya nos hemos ido, la batalla nos ha llegado por los 1000 canales y tal. ¿Cómo fue para ti ese primer descubrir ese nombre curioso? Zerologón, que encima suena así como, ¿no? Siempre así como más, impactan más, no sé el nombre. Sí, ¿Cómo te
Sí, siempre se les ponen así. Pero ¿cómo fue tu primera vez con Cerologón, tu primer conocimiento? Cuando son mediáticas, como es esta, se le pone un nombre. Cuando tienen nombre propio ya sabes también, Malo. porque si no sería CV 2020. Sí, bueno, sí, lo es, la es, está por ahí, sí, a ver, pero sí, vamos, decir... cuando les ponen un nombre ya. Bueno, pues yo, pues un poco como José Luis. O sea, al despertar un día, lo primero que hago siempre es mirar un poco el Twitter, mirar redes sociales un poco para ver también blogs, un poco ver lo que hay, un poco las noticias y apareció. Además vi a mi amigo Carlos García también ya poniendo un tuit de ello horas antes de verlo yo. Entonces, claro, ya dije, pues, si Carlos pone que es crítico esto, no, pues hay que hacerle caso. Y fue un poco así, o sea, fue a través de Twitter y ya empecé a relacionar también cuando empecé a leer un poquito, no voy a desvelar nada más, pero cuando empecé a leer un poquito me acordé del mes de agosto, cuando salieron un gran número de actualizaciones y lo enlazan y dices, vale, ya entiendo, ¿no? Porque también piensas, como decía José Luis, igual no es tan fiero, igual no tal, igual no hay un exploit público y cuando ya empiezas a ver el paper, pues luego hablamos de eso. O sea, que cuando uno ve un nombre, o sea, despierta con los blogs que ya se va removiendo, los primeros que han estado viendo, o Twitter, que yo también por Twitter fue el primer golpe de todo, luego ya te informas. Ves que tiene nombre propio, hay que asustarse. Quiero decir, para gente como yo en el S, cuando le vemos un nombre propio que impacta así, es para asustarse, ¿no? Si no, sería, bueno, esta tiene otro nombre propio, el correspondiente que toca es CVE 2020-1472. Ese es el nombre apropiado, ¿vale? De Cerologón. Pero cuando tiene un nombre, un mote, un apodo, ¿no? El apodo como el apodo del pueblo, ¿no? Que lo conoce todo el mundo, para que se quede con nosotros un tiempo. Un nombre que sea fácil de recordar y que impacte. Vale, pues a través de blogs. Bueno, pues Eloy, ¿tú cómo te enteraste de Cerologón? ¿Cómo llegó a tu vida ese nombre propio al que no sé si le tenemos que coger cariño, miedo o algo, pero respeto desde luego? Hombre, en 2020 faltaban unos cuantos Zero Days, ¿no? Si no hay, que tal y como va yendo el año, pues informáticamente hablando también queda alguna cosa de estas. Yo lo mismo, a través de Twitter, cuando me puse por el perfil de toda la gente a la que sigo y ya ves en la misma pantalla que hay 3, 4 tweets seguidos en los que todo el mundo está nombrando Cerologón, dices, esto, ¿qué es? ¿No? ¿Qué está pasando? Para otras veces sí que tengo algún compañero por Zaragoza que directamente me manda un WhatsApp. Eloy, actualiza, ¿vale? Directamente. Como fue a mitad de verano cuando nos pasó que hubo otra vulnerabilidad crítica y en esta fue pues avalancha de mensajes en Twitter de toda la gente. Y pienso que es por eso, por los perfiles que yo sigo, pues estaba todo el mundo en ese momento hablando de lo mismo. Y ya es cuando empiezas a buscar un poquito de información, intentas investigar, mirar a ver y sobre todo lo intentas llevar a los dispositivos que son vulnerables, intentas hacer un inventario mental. ¿Tengo yo de estos sistemas? ¿Tengo yo esto? ¿Me toca a mí algo o se va a quedar como una anécdota? Así que fue así. O sea, que también, yo creo que, ¿no? Por Twitter, entonces la coincidencia, yo fui por Twitter también, lo tengo que reconocer, pero claro, yo ya esa primera voz de alarma vuestra, pero lo veo y claro, empiezas a ver y ya tal cual, indagas más, pero a vosotros era saber si era coincidente en los canales o tal. Un saludo también a ese amigo de Zaragoza, que creo que también es amigo mío y también hay que hacerle mucho caso a ese gran maestro cuando dice actualiza y actualiza. Bueno, hecho esta primera ronda, esa toma de contacto para escucharos y ya, bueno, pues romper ese protocolo, ¿no? De ir de uno a otro y todos contestando lo mismo, ha sido un poco pues el saber cómo descubristeis esto. Sí que por poner en contexto, hay mucha gente que se esté aproximando aquí pues porque sepa en lo que consiste, pero otra mucha gente igual tiene un poco aún desconocido, no ha caído que cuando tiene nombre propio hay que prestarle atención, con lo cual todavía tiene un poco de desconocimiento. Expliquemos a la gente para que pueda entender ¿qué es Cerologón? ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué vulnerabilidad? Así en palabras, luego ya eso, pero ¿qué es? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Cerologón? El que quiera. Pues yo, si queréis. Pues mismo tú, venga. Bueno, Cerologón lo que es una vulnerabilidad principalmente de escalada de privilegios, ¿vale? Pero cuando hablamos de escalada de privilegios, al final la escalada de privilegios es
conseguir tener acceso a información que tiene, por ejemplo, un administrador sin tener esos permisos, ¿no? Entonces, explotas una vulnerabilidad y consigues ese acceso. Eso en un estado, digamos, en un sistema, pues, cliente, pues, en tu casa o en un grupo de trabajo, etcétera. El problema aquí radica en que estamos hablando de un dominio, ¿vale? Estamos hablando ya de un entorno más empresarial, donde hay un dominio, hay un directorio, un control de dominio y al final la escalada de privilegios ocurre en el dominio. ¿Esto qué quiere decir? Que un usuario puede, sin tener ningún privilegio, puede llegar a ser el administrador del dominio con algo, con unos pasos sencillos porque están programados ya. Hay un exploit público, hay varios exploits públicos. Entonces, pues consiste en esto, en conseguir escalar privilegios en la red de una organización. Es decir, pasar de un usuario sin privilegio a ser el que más manda, que es el administrador del dominio, por ejemplo. Entonces, esto es Zero Logon, es una escala de privilegios, no de las, digamos, acotadas a nuestro equipo y poco más, sino ya es hablando de un dominio. Y afecta a los Windows Server desde 2008, ¿era algo 2008, así? ¿O cómo es? R2 o 2008, no recuerdo ahora. En adelante, quiero decir, sí, en adelante, que no es que simplemente, porque a lo mejor puedes decir, pues igual hay mucha gente que ha ido parcheando otras cosas entre medias y tal, no, sino que desde entonces hasta ahora todas las versiones están afectadas. Claro, por suerte, eso sí, por suerte, desde el 11 de agosto de este año existe un parche. Lo que pasa es que hablaremos después del parche porque el parche tiene 2 fases de aplicación, ¿no? Entonces, esto es ha surgido un poco de debate, ¿no? Es decir, ¿por qué hay 2 fases? La segunda fase es en febrero de 2021, que todavía queda, y si el parche primero solventa el problema o no lo solventa, ¿no? O qué tenemos que verificar, pero esto yo creo que lo hablamos mejor después. O sea, un parche para una vulnerabilidad, a ver, que estamos hablando de una vulnerabilidad que le han dado el 10, o sea, le han dado el sobresaliente en matrícula de honor casi, o sea, 10 sobre 10, ¿no? Porque la escala es así, ¿no? La escala es sobre 10, ¿no? De cuando las vulnerabilidades, ¿no? El CVSS sobre 10. En este caso no es CVSS, es Microsoft el que pone su baremo, su métrica, sí. pero sí, es 10. ¿A partir de cuál hay que poner así las orejas? ¿A partir de un 5 o un 6? Pero es que esta tiene sobresaliente, no sé, ¿a partir de cuál hay que asustarse con una vulnerabilidad? Depende de cómo lo midamos, pero según si nos regimos por CVSS, por el FIRST, hablamos de a partir de un 7 ya son críticas. Bueno, críticas no, altas, vulnerabilidades altas, a partir del 7 en adelante. Pero hay que leerse realmente lo que puede permitir esa vulnerabilidad. Cada vulnerabilidad pues, puede ser más compleja de explotar, puede tener muchos detalles. En este caso es que además hay exploits públicos, hay códigos que saben cómo aprovecharse de esa vulnerabilidad. Entonces, cualquier persona hoy en día lanzando un script de Python te puede hacer mucho daño en la organización. Ese es el riesgo real de Zero Logon. Claro, es que estamos hablando de una vulnerabilidad que afecta desde muchas versiones atrás hasta la actualidad, ¿vale? En Windows Server, que está catalogada de 10 y que se sacó un parche en agosto, pero la gente no acostumbra que conforme se saca un parche de una cosa actualiza, porque deja pasar un tiempo para que por si acaso falla algo y esas cosas, y que también son los servidores, o sea, que son sistemas un poco críticos, ¿no? En ese sentido. Sí, yo os digo en general, yo os miro y os digo en general, y yo hago de abogada de diablo, que puedo preguntar cosas que igual no, pero son cosas que se pueden estar preguntando los que están al otro lado, quiero decir. Normalmente suele ser que cuando sale un parche, la gente no es, anda, mira que ha salido un parche, hoy va a ser día de actualización, suele dejar un poco en reposo y más sistemas. Generalmente no, pero es verdad que cuando los responsables de seguridad, en este caso, conocen ese tipo de situaciones y la facilidad, porque una cosa es que salga una vulnerabilidad, ya os digo que el 11 de agosto Microsoft lo parchea, ¿no? O aplica la primera fase y ahí está la documentación. Cuando surge este tipo de vulnerabilidades, pues hay que mirar también la explotabilidad que tiene real, ¿no? Porque una cosa es que se conozca la vulnerabilidad, se sepa que, oye, que esto puede tener un impacto muy alto, pero no haya una forma de explotarlo, al menos conocida. El problema de Zero Logon es que un mes después, el 11 de septiembre, se publica la noticia y se publica unos días después el paper con el detalle. La gente de Secura, que es la empresa que está detrás de la empresa del investigador que descubre Zero Logon, lo que hace es publicar un script donde testeas si tu controlador de dominio es vulnerable o no. Entonces,
ellos intentan evitar, pero bueno, hay tanto detalle ya en el paper y en tal que fue cuestión de horas que los exploits públicos fueran apareciendo. O sea, y hoy he mirado justo antes de entrar al debate y Metasploit ya tiene un módulo auxiliar y Metasploit ya es simplificarlo todo al máximo. Ya tiene un módulo auxiliar que no hace la explotación, pero pronto habrá un exploit de Metasploit también. O sea, el módulo auxiliar lo que hace es detectar también si hay algún tipo de equipo vulnerable a zero logon en la red. Ese es el primer paso que suele hacer Rapid7 generalmente cuando introduce este tipo de módulos al framework. Primero, cuando en Eternal Blue ocurrió algo parecido. Eternal Blue es la vulnerabilidad esta que todos conocéis porque pues, se hizo muy famosa por WannaCry, precisamente, ¿no? Pero con ese tipo de vulnerabilidades, Metasploit hace un poco pues la gente de Rapid7 hace ese proceso de primero saco un módulo que detecte en una red si existe esta vulnerabilidad y luego lanzaré el exploit. Lo tienen que tener casi preparado, ¿no? Pero, por ejemplo, Mimikatz, que es otra herramienta que la gente del sector del pentesting, sobre todo, pues conoce muy bien, pues ya lo tiene integrado también, Zero Logon. O sea, el tema es que está integrado ya en cualquiera lo puede explotar de manera sencilla. Esa herramienta de botón gordo, casi. Bueno, No puedo decirlo. No tanto. Yo digo no porque no eso, pero quiero decir que simplifican, que no hay que ser tan... Eso es. Bueno, la lectura del paper, ¿cómo fue, José Luis, Eloy? ¿Habéis leído el paper? Que como entretenido, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué conclusiones? ¿Se revisaban uno? A mí me sorprendió cómo lo habían hecho, ¿no? Es decir, se ve que el protocolo de autenticación, no soy un fallo del protocolo de autenticación, sino de pereza de programación. Genera unos números aleatorios para que sea difícil de predecir y a alguien en Microsoft se le ocurrió pues relleno con ceros. Entonces, claro, las posibles combinaciones que hay para sacar una clave son pocas realmente, ¿no? Creo que en 3 segundos la prueba de concepto encontraba el acceso. Entonces, es un tema de que a la hora de pensar en cómo implementarlo, cuando lo leía me quedé un poco perplejo. Digo, ¿cómo es posible, no? Que al final es pereza, ¿no? Realmente lo que nos pierde. No, a ver qué dice Eloy, que estoy callado. Sí, nada, yo cuando leí lo que es el paper, yo tengo una manía que es bastante mala y es que antes de leer lo que es el paper en sí, voy corriendo al enlace de GitHub, ¿vale? A ver qué es lo que hay, si hay exploit, si no, si hay algo de Python, PowerShell. Y una vez ya que veo que simplemente con 50, 60 líneas de código en un script hecho en Python puedes hacer la explotación de la vulnerabilidad, es cuando ya dices, pero voy a leer exactamente si con 50, 60 líneas se puede hacer. O sea, no hace falta ni siquiera tener una herramienta de botón gordo, porque tienes ya distintos exploits que te puedes llevar a cualquier sitio y ejecutarlo. No hace falta ni que formes parte del dominio. O sea, un montón de cosas y sí que esa parte técnica te la lees a posteriori, ¿no? Primero es como ver, bueno, vamos a ver exactamente qué es, dónde está el hacha, ¿vale? Y luego ya miraremos a ver lo que se puede hacer con ella o exactamente cómo se utiliza. Eso sí que es una manía que tengo, ¿no? Es un poco ir a por el barro ahí rápidamente. Así la lectura cunde más después, ¿no? Sí, es como decir, ostras, pues esto es lo que hará lo otro, ¿vale? Ya empiezas allí a relacionar un poquito. Y eso sí que es que no hay un paper como otras veces que te puedes llevar hojas y hojas y hojas y páginas y explicaciones complicadas. Es lo que ha comentado José Luis, que es súper sencillo. O sea, realmente bueno, las cosas más sencillas muchas veces son las más peligrosas porque nadie pensó en eso, ¿vale? O nadie pensó en ese pequeño detalle y realmente es que es muy sencillo de explotar. Tan sencillo de explotar que, como estáis diciendo, en apenas un mes de cuando salió ese parche, el primer parche, ¿no? Que estamos diciendo, en GitHub ya se van encontrando esas pruebas de concepto, ¿no? Esos exploits directamente que certifican que es bastante sencillo, ¿no? El hacer esa escala de privilegios hasta poder llegar, ¿no? Pues a tener el controlador de dominio ahí directamente. Entonces, ¿los malos están frotando las manos o los malos están ya directamente esas pruebas de concepto pasando un poco a... ¿Tenéis conocimiento de que haya habido ya alguna explotación, no en esas pruebas de concepto, sino alguna empresa que se le hayan metido a través de esta vulnerabilidad o que se sepa?
Yo información como tal no he leído nada ni he visto nada. Lo que sí que me daba estos días que pensar que realmente la vulnerabilidad te permite loguearte, bueno, modificar lo que es la contraseña por defecto de admin, pero también te permite crear usuarios que sean admin que no modifiquen el admin original, sino que añadan un usuario con privilegios de admin. Entonces, hasta que salga el parche definitivo, a mí me daba la sensación como que de aquí hasta que esto se termine de parchear definitivamente, como que la gente, los malos, pueden dejarse muchísimas puertas abiertas, que puede ser que no te enteres hasta... Porque si realmente modificas la contraseña de admin, pues vas a perder recursos, vas a perder servicios. Tu controlador de dominio pues no va a dar los servicios como los tiene que dar, o va a cortar red, o va a haber problemas que se van a notar. Pero que te crees un usuario con privilegios de admin y que nadie se entere, si no haces una auditoría o lo tienes de alguna forma monitorizado, pues puede ser que estén los malos esperando a que realmente esto se pueda explotar de alguna otra manera y se hayan dejado esa puerta abierta. Eso me daba que pensar estos días. ¿A vosotros también, Pablo, José Luis? ¿A vosotros también nos da que pensar? Sí, por supuesto, porque a ver, no tengo información de que se haya aprovechado ya esta vulnerabilidad, al menos no he encontrado nada, ni conozco ningún caso, pero lo que sí se sabe es que al final es una vulnerabilidad que se puede, como se dice, se puede generar una especie de gusano, es decir, se puede generar la posibilidad de propagar, ¿no? De obtener esa información y propagarse por toda la red de la organización, como si fuera, por ejemplo, un WannaCry, que es el caso que todo el mundo puede fácilmente entender, ¿no? Que gracias a la vulnerabilidad de Eternal Blue, un ransomware, porque al final no era más que un ransomware, pues podía pasar de un equipo a otro gracias a la explotación de esta vulnerabilidad, ¿no? De Eternal Blue en ese caso. En este caso, ¿qué puede ocurrir? Pues lo mismo. Realmente, por desgracia, es un poco lo mismo. Se puede, un tipo de ransomware u otro tipo de malware, pues puede aprovecharse de esta vulnerabilidad para propagarse por la red. Porque al final, como contaba antes Eloy, pues con esta vulnerabilidad tú puedes incluso hacer un volcado completo de lo que no es exactamente del volcado, del fichero ntds.dit, pero al final recuperas la misma información. Tienes los hashes de los usuarios de dominio, tienes los hashes de las cuentas de equipo, que es la que se utiliza para modificar la credencial que comentaba Eloy y poder acceder con la contraseña nula. Porque además, eso era una cosa muy interesante, un detalle técnico que viene en el paper, que es que la fuerza bruta que hacen, ¿vale? A la cuenta, es a una cuenta de equipo. Una cuenta de equipo del domain controller que forma parte del grupo de administradores de dominio. Es una cuenta que forma parte del grupo de administradores de dominio y esas cuentas de equipo no tienen baneo, no tienen bloqueo de cuenta, como sí que tiene una cuenta de usuario. Es decir, si eso lo hiciéramos, este ataque lo hiciéramos a una cuenta de usuario, simplemente por los intentos de acceso que se está realizando, esa generación de claves que comentaba antes al principio José Luis, pues provocaría el bloqueo de la cuenta. Pero está hasta pensado eso. Están utilizando una cuenta que primero es del grupo administrador de dominio, es una cuenta de equipo y esas no aplican el bloqueo tras varios intentos fallidos de acceso. Y entonces está todo pensado realmente. Y entonces, bueno, volviendo al tema, sí que el riesgo está ahí, existe. O sea, y seguramente pues habrá gente que lo intente aprovecharse de esto. Así que la solución es parchear. Yo quiero dejar para después el tema del parche porque tiene detalles. O sea, no nos vale simplemente con actualizar. Tenemos que verificar algunas cositas más para estar seguros de que la primera fase del parche de la actualización la hemos aplicado correctamente y podemos estar un poco más seguros. ¿Y tú, José Luis? Pues mira, te cuento lo mismo que le he dicho a un compañero cuando me preguntaba de, oye, ¿y esto qué hago? ¿Cierro los firewall? ¿Cierro? Vamos a ver, tu servidor está en tu red local, no lo tienes colgado directamente en una línea de fibra de internet, lo tienes dentro de tus sistemas, ¿no? Entonces, esto es como si tú tuvieras un mando, imagínate, vas por una urbanización con un mando remoto y te acercas a todas las casas, le das al botón y se te abre la puerta. Entras en la casa y vas clonando las llaves. Y pones así casa a casa. Entonces es un poco lo que decía Pablo, ¿no? Dice, yo puedo entrar al sistema y ahora crearme otros usuarios sin que nadie se cuenta. Imagínate que con ese mando ves una casa
te copias la llave, la dejas, no haces nada, cierras la puerta y te vas. El daño que puede venir dentro de unos meses cuando esto reviente puede ser bastante importante, pero también tienen que acercarse a la casa, es decir, el mando no llega a distancia por sí, tienes que estar cerca de la casa para entrar. Luego, si acaso comentamos, realmente yo sí que he notado, ya no ataques de este tipo de Zero Day, pero sí campañas de phishing que van demasiado dirigidas para ser aleatorias. En caso luego lo comentamos, es un poco... Que estaba con el micro, que lo puedes comentar ahora, tranquilo, que como ya está creando ahí, está creando ya un poco Pablo de vamos a ver lo del parcheo, eso que decir que ya está. Ya están preguntando, ¿no? Sí, por ir acotando. Yo lo que estoy viendo, por ejemplo, muchas veces lo de siempre, ¿no? ¿Cómo te llega realmente un exploit a la empresa? Bien, pues normalmente hay muchas maneras de entrarte a través de una aplicación corporativa, de una web, de un correo, esperar privilegios, un plugin mal puesto en un WordPress o cualquier otro tipo. Pero el más básico es el phishing a través de un correo electrónico. Entonces, el tema del correo electrónico, realmente yo he visto correos que son para quitarse el sombrero, que los tienes que mirar con mucho detalle y meterte en sus cabeceras para darte cuenta que no viene del dominio que están diciendo. Incluso buscan dominios muy parecidos que hasta te hacen dudar. Dices, ¿será un dominio, un subdominio de esta empresa realmente? Tienes que irte al juiz para averiguarlo. Entonces, no es el típico, estoy viendo ahora correos de phishing, es el típico que te lanza en la campaña de la renta que te parece Hacienda sin H, que lo ves y dices, mira, a la basura directo. Sino correos que como si hubiera gente esperando el momento para decir, voy a intentar entrar a esta empresa. Y además contactos que luego te das cuenta que aparecen en redes sociales, en LinkedIn, te adjunto un currículum y te ves un PDF con Metasploit le han metido ahí un parche, un regalito. Porque al final los virus lo que están haciendo es llamar a un señor, una señorita que está escondida en un sitio de internet, que ha clicado el programita, el documento Word, le llama a él y él se mete en tu sistema. Con lo cual, ¿de qué te sirve firewall, perimetración, sensores, IDS, si la persona que tiene un cierto puesto en la empresa le da el botón sin darse cuenta que es un correo falso? Si, como dice Pablo, ya no hace falta que seas el superadministrador, un usuario cualquiera, lanza un script de 50 líneas y se cuela en el sistema como administrador, vamos, cualquier usuario de la empresa que reciba un correo y clique, te ha hundido la paleta, vamos. Entonces, es el riesgo grave que hay. Bueno, el riesgo de lo del phishing siempre está... Mira, la semana pasada estuvimos aquí hablando de la estafa del CEO, entonces por el phishing llegan tantísimas cosas que es que al final ya se pierde uno. Pero es que es verdad que da la sensación, o por lo que os estoy escuchando, que en el tiempo del parcheo total, es decir, si salió en agosto, sabiendo que no se parchea en el primer momento, es decir, que ahora un mes después, cuando todas estas alertas, sí que se habrá hecho ese primer parcheo y que se lo van a tomar desde mi punto de vista, con un poquito de calma, porque hasta febrero queda como un tiempo, va a haber un tiempo para que vayan por ahí haciendo sus cositas para que no explote ahora en pleno boom, que están las lupas puestas y tal, sino que esto pueda surgir con el tiempo. Entonces, como que asusta un poco. Yo, de todas formas, hoy también estaba rescatándolo ahora. Esta mañana he visto también en Twitter que lo publicaba Antonio Sanz, que decía, bueno, pues que aparte de animar a lo del parcheo, que a través de él lo he visto, que el CCNCER había desarrollado un parche frente a esta vulnerabilidad para aquellos que no tuvieran, yo que sé, administraciones públicas o tal, que no pueden parchear así como automáticamente darle tin, tin, tin y ya está. No, hay que pensárselo más, incluso en empresas y cosas que repercuten mucho. No es como la actualización de un dispositivo nuestro, un smartphone o un ordenador, lleva muchísimo más detrás. Entonces, había visto eso, que el CCNCER había sacado como una especie de parche adicional, no sé cómo decirlo o algo así, para todas estas que se quedaban, todas estas empresas que no estuvieran suscritas al programa extendido de parches. Es lo que yo he visto que lo ha publicado esta mañana. No sé si vosotros tenéis constancia de este parche publicado por el CCNCER. ¿Es así o...? Yo lo que he visto en Twitter, vale, pero porque he visto... Sin embargo, en la cuenta del CCNCER no he visto la publicación. ¿Tenéis constancia de esto? ¿De este parche avanzado o así? ¿No? Yo tampoco lo he leído. ¿No? Yo lo he visto esta mañana, ya digo, pero luego me he metido pero iba con las prisas de siempre, me he metido en la cuenta del CCNCER y no había visto con una captura de pantalla, ¿vale? Entonces, era por eso, que con motivo...
de aquellas empresas que no pueden actualizar por lo que sea, pues el CCNC había sacado una solución en este aspecto. Voy a indagar mientras en este terreno, ¿vale? A ver, estaban aquí, bueno, pues veo los comentarios, el chat por ahora están comentando, están ahí también más que preguntas. Entonces, a ver, estaba diciendo Jesús Langosto está diciendo, normalmente para poder forzar ese listado de NTDS, ¿hacía falta estar con un usuario logueado en el dominio? ¿Cero logón? ¿No es necesario estar dentro del dominio? Lo que ocurre es que primero tú lo que consigues es modificar y es lo que más se ve en las POCs que hay por internet, tú consigues modificar sin estar en el dominio, tú interactúas con el domain controller, eso sí, ¿vale? Con la máquina del domain controller o con una de ellas, y tú consigues modificar la credencial, ¿vale? El hash de una cuenta de equipo que es la del domain controller, ¿vale? Una cuenta de equipo, no de usuario. Ahí está el truco por lo que os comentaba antes, porque si fuera una cuenta de usuario seguramente se bloquearía por varios inicios incorrectos. Porque hay fuerza bruta por detrás, como comentaba José Luis al principio, ¿vale? Y entonces, claro, una vez que tú consigues eso, tú realmente ya tienes una cuenta con una credencial que conoces, porque has modificado el hash de esa cuenta. Entonces, tú utilizas luego esa información para poder hacer ese volcado de usuarios, máquinas y todo del dominio, ¿vale? Para conseguir esa información, realmente sí que te estás haciendo un login, ¿vale? Estás autenticando más que un dominio, autenticando porque tú has modificado previamente. La vulnerabilidad está en esa posibilidad de modificar, ¿no? De falsificar todo este proceso para poder modificar una cuenta de equipo con privilegios en el dominio. Y a partir de ahí utilizar esa cuenta para poder hacer el volcado. Y luego, por ejemplo, si os metéis en los GitHub de los exploits públicos que hay, en muchos casos vais a encontrar que incluso han hecho un script para luego restaurar, ¿no? Es decirte, oye, pues ¿quieres recuperar la credencial que había antes? Pues de esta forma lo puedes hacer y restauras la información de la cuenta de equipo y lo dejas tal y como estaba. Mientras estabas diciendo, Pablo, estaba entrando directamente, porque digo, con las prisas, estaba entrando en la página del CCNC a ver esto, pero en las últimas horas sí que veo cuando anunciaron lo de la vulnerabilidad y tal, pero no veo, sin embargo, lo que he visto en la captura de pantalla de Antonio Sanz, que lo ha publicado como con una captura de pantalla, ¿no? Con lo del aviso del CCNC. Sin embargo, no había podido con las prisas ir a la página como tocaba y, sin embargo, no lo veo en los avisos del CCNC de manera oficial. Lo sacaba en una captura de pantalla con fecha del día de ayer y, sin embargo, no lo veo en la página oficial, con lo cual lo pongo en stand-by, ¿vale? No puedo decir seguramente porque por lo que estoy comprobando ahora no lo veo desde la página oficial como tocaba. Es verdad que había ido a la cuenta de Twitter en el momento que lo he visto esta mañana, pero no lo había visto ahí, digo, a lo mejor no lo han sacado en Twitter, pero no había podido ir a la página, entonces con lo cual lo dejo un poco ahí en tal, ¿vale? Estaba diciendo... Sí, disculpa. Una cosa que nos comentan también es por el tema del Zero Day. Cuando hablamos de Zero Day, principalmente o generalmente, hablamos de una vulnerabilidad para la cual no hay una actualización. Y en el caso de Zero Logon hay mucho debate también con esto, porque realmente Microsoft en el 11 de agosto saca la primera fase del parche, ¿no? Digamos que el parche está dividido en dos fases, saca la primera fase, ¿no? Entonces, cuando se hace público y las pruebas de concepto están aquí en público, claro, realmente Zero Day como tal no es para muchos y para otros puede serlo porque realmente la actualización no está completa, ¿no? El por qué no está completa lo podemos también tratar después porque seguramente es por tema de compatibilidad entre otros sistemas, estudio y tal. La recomendación de ahora es aplicar el parche, por supuesto, y luego comprobar que en el registro hay una clave puesta a 1, que es, si no recuerdo mal, es Full Secure Channel Protection, creo que es. Full Secure Channel Protection. Sí, y eso lo que hace es forzar que las comunicaciones vayan por una vía segura. Esas comunicaciones con las que Zero Logon se han explotado. Entonces, lo que sí puedes perder es puedes perder compatibilidad con otros dispositivos no Windows. Eso sí que se ha hablado. Al principio había un poco de dudas con todo esto, pero bueno, eso es lo que parece que puede ocurrir. Entonces, claro, la recomendación es parchea y revisa que ese parámetro que he comentado, el Full Secure Channel Protection, esté a 1. Y si es así, bueno, yo lo que no sé es si exactamente actualizas y eso se pone a 1 también directamente o tienes que hacerlo tú manualmente. Eso ya no lo sé, no lo he comprobado. Pero bueno, esa es la recomendación. Y en teoría, de esa forma estará seguro. Microsoft lo que quiere también es, pues,
cortar de raíz el problema, ¿no? Es decir, oye, vamos a hacerlo así y de esta forma, si podemos tirar unos meses hasta que todo quede solventado, pues, y la gente pueda estar segura, pues hagámoslo así. Entonces, la recomendación para mí sería esa, ¿no? Pero quería sacar esos dos temas, tanto lo del 0 day, porque hay un poco de debate entre lo de si es un 0 day y si no es un 0 day. Para mí no, porque ya hay un parche, pero para otras personas sí, porque el parche no está completo. Entonces, bueno, pues simplemente eso. Bueno, es una si no es 0 day, es una vulnerabilidad crítica de 10, o sea... A mí sí. Quiero decir, es así. Eloy, no sé si tú has tenido, o si tuviste que actualizar o revisar si alguno de los sistemas cumplía con este tipo de cosas, lo que está comentando Pablo o José Luis, no sé si alguno habéis tenido que actualizar alguna de estos sistemas tal cual para comprobar lo que estaba diciendo de si se automáticamente cambia o hay que revisarlo manualmente. Sí, yo por lo que he leído era revisar que estaba, es que yo creo que hay información que se contradice o que lo explican de dos formas distintas. Tal y como dice Pablo, sí que he leído en unos sitios que automáticamente al poner la actualización esa clave de registro se cambia a 1 y en otros sitios sí que he visto que recomiendan acceder al registro y editarlo y poner esa entrada nueva. Entonces, no he hecho la prueba porque, claro, cuando pasa esto directamente, pues empiezas a comunicarte con los compañeros de trabajo, hay que actualizar esto, hay que poner y luego ya, pues ya revisaremos a ver qué funciona, ¿no? Es un poco cuando queda un poquito de tiempo, pues ya lo revisaremos. No lo he comprobado realmente, aunque fue tan rápido el tema de la información. Bueno, vamos, que es muy reciente, quiero decir, es que es tan reciente, pero claro, cuando yo veo que le ponen un 10, ahí le estampan un 10 en el examen, entonces no sé las alertas, pero claro, alertas en una empresa para mirar y revisar muchas cosas hay demasiadas, pero ante esto, por eso no sabía si había tocado y era ya o son deberes para pasado mañana, ¿vale? Además con el tema de estar trabajando desde casa, no es lo mismo estar delante del CPD y estar tocando cosas y sí que sé que el compañero de trabajo, el jefe de departamento, sí que actualizó. Instaló la actualización, me llegaron todas las alarmas de que se había reiniciado el CPD, todas las historias, pero no hemos terminado de hacer las pruebas de ver exactamente. Y si quedase tiempo, pues lo de siempre. No te puedes quedar en instalar una actualización, un parche y mirar una clave de registro, sino pues que te quieres ya directamente pues coger información que tengo de algún curso de Pablo, empezar a meterle directamente Metasploit y montarte una máquina virtual con un Windows Server, controlador de dominio y empezar a tirarle por todos lados a ver realmente si es lo que hace, si es verdad, si no, o qué es lo que pasa. O sea, realmente esa es la prueba de fuego que hay que hacer. Que hay que enfrentarse a ella. Desde el chat nos estaba contando Ángel Sánchez que yo he actualizado y la clave se mantiene a 0, la tuve que cambiar manualmente a 1. A mí me ha pasado eso en un 2012, pero en un 2019 sí que estaba creada. Yo creo que va en función de la versión de que la clave o no. Entonces, es una versión muy antigua, aparece como 0. Si es moderna, te pone a 1. El parche, por eso te dice que lo revises. Según la versión de Windows que tienes, en algunos te crea la clave a 0, pero donde existe te la pone a 1. Entonces, al final, ir al regedit y mirar. Sí, no, también, mira, Brandon también estaba diciendo también, en su caso la entrada de registro apareció luego de la instalación del parche, pero luego se tenía que modificar el valor a 1. O sea, lo que va comentando en función de lo que sea. Y Fabián Conde estaba diciendo, ¿saben si afectan a server Samba? En principio, bueno, eso lo diréis vosotros, no lo sé, es que desconozco, pero no. Supongo que la vulnerabilidad no tiene por qué ser. El protocolo en este caso es NetLogon Remote Protocol. Entonces es otro protocolo. En principio yo no. No, a no ser que haya otra cosa para él. No. Sí, de que no son vasos comunicantes, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque cada uno presenta unas cosas. Si tienes un Samba o un servidor Linux, lo configuras como controlador de dominio y igual ahí habría que probarlo, no lo he probado, de verdad. Pero en principio diré por qué, ¿no? Porque el NPC sería en principio solo exclusivo para Microsoft. ¿Pablo? Sí. Aquí es que los espectadores de Palabra de Hacker os ponen a prueba para saber si habéis probado un poco de todo y os ponen a ver si os piden un renuncio. Sí, no, pero yo creo que no. Teníamos. O sea, yo he visto alguna noticia también por ahí de que también preguntaban ese tipo de cosas, pero no, yo creo que no, pero me puedo equivocar.
sí que no se puede asegurar 100% porque tampoco lo habéis probado, pero que en principio no tiene por qué ser. Como estabas comentando, bueno, es que estoy haciendo como un repaso porque vamos a pasar ahora a lo de la actualización esa que habías dicho por fases y vamos a ver. Porque Ángel estaba diciendo, pienso cuando Cerologon sea gusanable, que será el nuevo WannaCry. Y Canon también está diciendo emocionado por ver si puede hacer un gusano con todo esto. Bueno, yo lo de la emoción, las emociones en las máquinas virtuales, pero las emociones en producción y en la realidad asustan porque, bueno, ya sabemos todo lo que sucedió con el WannaCry y la larga cola. O sea, que fue en aquel momento... Si algo bueno trajo el WannaCry es que se abrieron todos los informativos ese 10 de entonces, un poquito en los medios de comunicación, y yo, siendo periodista, soy bastante crítica con lo mal que se trata la ciberseguridad en general en los medios de comunicación. A partir de entonces, ganó un poquito de terreno el tema de la ciberseguridad, un poquito de espacio, no solamente cuando ocurren cosas así súper noticiables como para abrir los informativos, pero... Tenemos que esperar el día para que el explotar Cerologon nos pegue un susto para entonces, o sea, así tan grande, porque puede ser que eso, que se esté utilizando el ir camuflándose por ahí, ir plantando semillas para el día de mañana poder explotarlo. Eso asusta, ¿no? La facilidad que hay para poder, ¿no?, hacer esas pruebas de concepto que se han ido viendo, o sea, tiene facilidad para poderse llevar a la realidad sin unos conocimientos excesivamente muy grandes. Pregunto. A ver, hay una pregunta justo antes de estas que has sacado, ¿vale? Que decía si se podía explotar desde fuera, me imagino que dirán desde internet. Bueno, no, tienes que estar... Ah, sí, mira, sí. Aquí lo decía Jesús, sí. Sí, venían enganchadas, sí. Sí. Tienes que estar en la red local donde está el servidor para poder acceder con esa cuenta y desafiar al protocolo, intentar engañar y modificar la clave. Yo no puedo estar aquí en mi casa, tirar el servidor de la empresa de informática Eloy, ¿no? Porque no tengo ni siquiera acceso físico a sus redes. Entonces, lo que hay que tener cuidado con estas cosas siempre son con los vectores de entrada. Antes he comentado el tema de los correos de phishing. Voy a empezar a recopilar adjuntos, a mirarlos, a ver cuáles son los que puedan tener alguna traza. Lo que pasa es que normalmente lo que hacen es te meten un netcat, te llaman a un cel remoto y ya el que está al otro lado te descarga la aplicación. El hecho de que con 50 líneas de código puedas lanzar cualquier cosa sin necesidad de montarte ni nada, es lo que asusta realmente, porque te puede venir un correo adjunto, chorra, que digas Hacienda, sin H y a la basura. O pueden ponerte un correo que realmente esté bien pensado, con un dominio trabajado, que hayan averiguado la persona a la que hay que mandarle, no sé, se me ocurre recursos humanos, el currículum, su dirección de correo. Ves a veces ofertas por ahí, mándame tu currículum a mi dirección personal. Añade eso que estamos en teletrabajo, mucha gente está trabajando en su casa, que igual está con su portátil en casa, no en la oficina donde tiene sus firewall. Entonces, claro, un adjunto bien metido en un PDF es un vector de entrada importante. Entonces, no es que te vaya a vulnerar el sistema porque esta vulnerabilidad sea un zero day, sino porque te vas a comer el phishing, te vas a comer cualquier cosa, o te van a entrar por una página web. Es decir, los mecanismos de defensa son los de siempre. Lo que pasa es que esto se agrava porque la trastralla de violación es monumental. Porque te puedes entrar dentro de meses cuando un usuario que te hayan dejado metido al sistema se active y realmente te reviente. Y no sepas por dónde te ha venido. Sí, los ciberdelincuentes ya sabemos muchas veces que tienen, bueno, como actúan en todo, van a dos velocidades, ¿no? A la de la actuación rápida, que van a todo lo que se menea y lo que caiga y ponen en el saco y va entrando mucho en la cesta. Y también otro método que es el de tener paciencia, el ir haciendo poco a poco la cama, ¿no? Van poco a poco colándose y haciendo, quiero decir, tienen paciencia porque el día que lo explotan en serio, sabe que van a tener un rendimiento bastante grande y luego están pues los que, bueno, lanzan la red y van a por los peces pequeños que son muy productivos, pero cuando el pez grande igual van poco a poco. Perdona, Pablo, que te he visto un poco como así y era el momento que le metí la coletilla, perdón. Sí, no, volviendo al tema de lo de Samba, ha habido un momento que yo ahí... ha estado haciendo los deberes. No, me acabo de acordar de una cosa. El caso es que cuando han preguntado lo de Samba, a mí me pasa muchas veces que me dicen lo de Samba cuando se refieren al SMB de Windows y tal, y digo, no, el SMB es Server Message Block, que es otro protocolo, que es el mismo protocolo, la implementación de ese protocolo de Windows en Linux es Samba, ¿no? Entonces,
mi mente estaba con el SMB de Windows. Yo sí que leí hace unos días, lo que pasa que vagamente, que sí que parece que puede afectar o que afectaba, no he visto la prueba, pero sí que puede afectar al protocolo Samba. A los servidores Samba sí que podía afectar, ¿vale? Entonces también parece ser que hasta cierta versión o cierta configuración, pero no sé más, la verdad que no he visto más el detalle de eso. Pero sí que parece que hay una posibilidad de que sí. O sea, que hemos dicho antes, he dicho yo ahí antes que no, pero pensando en SMB Windows, estaba pensando en otra cosa, pero sí que me ha venido la bombilla y digo, sí, esa noticia sí que la leí hace unos días, no sé cuántos, pero sí. Sí que hay posibilidad. Con lo cual, el mensaje es ampliable, o sea, parchear ante la duda y en este caso monitorizar y observar. En este caso es observar y ver. Ahí estamos hablando de sistemas diferentes, sistemas Linux. Sí, pero que en este caso, o sea, en uno parchear que ya está y en el otro observar, o sea, mirar y probar a ver, porque crea la duda de que sí. Entonces que se revise y se indague en la documentación o cosas publicadas de gente que a lo mejor sí que ha indagado con más tiempo en este tipo de cosas. Bueno. Vale, ¿por qué a 2 tiempos esta actualización? Bueno, porque a 2 tiempos tendría que ser Microsoft quien estuviera aquí dentro de Palabra de Hacker y nos dijera por qué a 2 tiempos. Se supone, pues como tú has dicho a lo mejor, porque para esa actualización completa tienen que ver compatibilidades y eso lleva un tiempo de preparación y tal. ¿Es normal en una vulnerabilidad de este tipo que sea a varios tiempos? Desde el desconocimiento lo digo, quiero decir que esos parches, está claro que a lo mejor no parchean la totalidad y luego se ha quedado algo por el tiempo que se ve y se acaba cubriendo una actualización, ¿vale? Recesiva. Pero esta actualización así con una vulnerabilidad tan crítica a 2 tiempos y en tan largo plazo, ¿es habitual en vulnerabilidades así, de este tipo? ¿O se ha extrañado de que sea así a 2 tiempos? A mí no. ¿A ti no te extraña? Tú piensas, meto un cajero a sacar dinero. Tienes Windows 10 en el cajero. ¿Te imaginas que aplicas el parche y te dejas la red de cajeros desconectada? He pensado así rápido. La cantidad de máquinas que tiene que haber y que no sean compatibles con las últimas versiones. ¿Cómo se asegura Microsoft que no deja parado a no sé cuánto era el porcentaje de parques antiguas todavía que había en el mundo? Pero creo que era una barbaridad. Entonces, no sé, igual te provocas tú la desconexión de todos tus equipos de red por aplicar un parche. Imagino que ya es un tema comercial, incluso ya no técnico, porque no creo que haya ningún problema, ¿no, Pablo o Eloy, en aplicar el parche ya de entrada y bloquear los registros. Pero ¿qué pasa con todas las máquinas que no son compatibles? O los thin clients que llevan de base un Linux, que conectan con remote desktop a un servidor y se autentican. Y a lo mejor son, en una entidad bancaria, pues 500 terminales. Vamos, se te pueden comer vivo. Yo pienso que es un tema ya de compatibilidad y de no dejar tirado realmente las redes instaladas. Yo os voy a decir una cosa que negaré la próxima vez que nos veamos, ¿vale? Luego lo cortamos, venga, luego, o sea, no, escuchadme, pero luego... ¿Cómo localiza lo de Cloracera? Negará que ha sido él, como se le congela la cámara, negará, o sea, es como un ventríloco que le hemos puesto la voz nosotros. Venga, va, Eloy, aprovecha. Creo que en este tipo de sucesos, cuando hay un 0D y no se aplican las actualizaciones, digamos, mañana, ni cosas de estas, como comenta José Luis, el problema es del hardware, ¿vale? Y lo negaré siempre. El hardware nunca tiene la culpa en porque siempre es el software. El problema viene con esto mismo, con parques gigantes de empresas, con actualizaciones, con cacharritos, con IoT, con cajeros, con cámaras, con grabadores, con... Por ejemplo, simplemente en el iPhone ha salido la actualización a la versión a iOS 14 y actualicé ayer. Hoy por la mañana había 3 o 4 servicios que no funcionaban directamente. O no funcionaban o la manera que yo lo tenía personalizado, customizado para que me funcionase el móvil como yo quería, pues no era el que yo tenía antes. Entonces me tengo que ir dando cuenta de cómo volver a configurar ese tipo de cosas. No se puede actualizar, aunque tengan un parche, aunque se vea que son 50 líneas de código. Muchas veces a lo mejor no tienen nada que ver la sencillez de explotar algo con la sencillez de poderlo reparar, ¿vale? A lo mejor son 50, 60 líneas de código que tocan una chorradita, algo muy pequeño, ¿vale? Todos son unos y ceros, pues tocan, digamos, muy pocos unos y ceros, pero la manera de reparar eso es complejo. Y puede ser que incluso la manera de repararlo
que todo siga funcionando, porque digamos que las actualizaciones siempre son actualizaciones que se hacen en caliente. La gente no puede parar todos sus sistemas, hacer pruebas, hacer una auditoría, comprobar que ha funcionado y luego volver a levantar eso. Una actualización, por regla general, en todas las organizaciones es una actualización en caliente que se instala en unos minutos o en horas, haces un backup previo, se instala, reinicias y tiene que funcionar, ¿vale? Tiene que pasar de producción a producción, no puede pararse. Entonces es muy complicado. Y os sorprenderíais la cantidad de hardware que hay todavía funcionando con sistemas viejos, no por culpa de los usuarios, porque yo muchas veces podemos pensar, es que son los usuarios los que no actualizan, es que como me va bien no toques nada, ¿no? Lo dejamos tal y como está. Es simplemente por el tema de el despliegue de infraestructura que haría falta, ¿vale? Hay muchísimo hardware todavía que no es compatible incluso con sistemas de 32 bits. Están funcionando todavía con sistemas de 16 bits y justo esta versión no me funciona o cualquier actualización no es compatible todavía con lo anterior. Por ejemplo, siempre el problema es el tiempo también, porque cuando se quiere actualizar algo, los malos ya tienen la información de cómo explotarlo, pero los buenos, digamos, no tenemos la información al 100% de que eso va a funcionar. Cuando vino el tema del confinamiento, el tema del COVID en lo que era marzo y abril, se puso de moda el tema, bueno, de moda, necesidad, ¿vale? Surgió como necesidad el tema de instalar cámaras térmicas en las empresas para controlar accesos y saber cuándo la gente entraba y tenía fiebre. Esas cámaras llevaban muchos años en desarrollo y no afinaban bien, ¿vale? No funcionan bien al 100%. Entonces, desde marzo se aceleró muchísimo el tema del desarrollo de software, nuevo firmware, para que esas cámaras fuesen más exactas a la hora de calcular temperaturas. Supongo que todos esos desarrolladores de drivers, de firmware y de software nuevo para el tema de las cámaras térmicas, desde marzo no se ha acordado nadie de que había que hacerlo, que funcionen bien, pero que funcionen seguro. Eso es imposible. O sea, nadie ha pensado desde marzo con el tema, por ejemplo, de las cámaras térmicas en hacerlo seguro. Habrán ido a destajo, a matacaballo, para hacer que funcionen bien, que sean rápidas, que sea exacta la temperatura y nadie ha pensado en eso. Yo siempre en tema informático siempre digo que hay tres opciones, ¿vale? Lo puedes hacer bien, lo puedes hacer económico o lo puedes hacer rápido, ¿vale? Elige dos. Las tres es imposible. ¿Vale? Eso no se puede nunca elegirlos. Eso de bueno, bonito y barato que se puso de moda en los 90, eso en informática no existe. De las tres elige dos, ¿vale? Y ya veremos a ver si las dos te las podemos dar. Bueno, rápido o económico, ¿no? ¿Has dicho? Sí, que funcione bien, que sea bueno, que me lo des ya, o sea, que me lo des pronto o que sea económico. Elige dos. No hay, es imposible elegir tres. ¿Con qué dos os quedáis? El resto, venga, Pablo, José Luis, a ver, ha lanzado Eloy la pregunta. Aquí los roles se cambian, ya lo hemos dicho. Yo con bueno solo, lo otro lo veo incompatible. Rápido y económico, vamos. Si te lo crees, allá tú. O sea, que tú ya, eso, y tú, Pablo, también. Bueno, eso, no me quedo con ninguna. Depende del ámbito de trabajo, depende del ámbito. Si yo me quedo como con José Luis, ¿no? Dice lo de bueno, generalmente sí. Y depende del ámbito, porque hay veces, si estás en la investigación o en la innovación, pues ahí tienes otro tipo de foco y puedes ir a lo rápido también, a lo ágil, pero no vas a ponerlo en producción. Y va a ser barato. O sea, bueno, entonces ya se ha entendido, ¿no? Eso de que como es en producción que se tiene que sacar, que hay que buscar muchas compatibilidades y aún así cuando salga el parche definitivo siempre se puede romper algo por el camino. Quiero decir que por mucho que se testen cosas hay algo que se pueda quedar. Pero bueno, eso que decías, Pablo, vamos a dejarlo. A ver, ¿cómo son esas dos, o sea, las actualizaciones? ¿Cómo está previsto que sea la actualización de lo que ya cubre, lo que ya estaría cubierto, a lo que va a venir o lo que se sepa, ¿vale? En esos dos tiempos. Pues en agosto, el 11 de agosto salió la primera fase, ¿no? Y la segunda fase, no sé qué día, en febrero de 2021, y lo que hablan es el tema de la compatibilidad, lo que se parece que es el tema de la compatibilidad, el poder cubrir, precisamente yo creo que es todas las versiones de Windows Server donde vemos
que en unas me habilita el Full Security Channel Protection a uno, otras no. Bueno, habrá más detalles que todavía no nos han dado y luego ver toda la compatibilidad con otros dispositivos, ¿no? Y también puede que haya más detalles que no se conozcan, porque, por ejemplo, lo del Samba, pues fijaos que eso ha salido un poquito después y puede que salgan más cosas, ¿no? Porque este tipo de vulnerabilidad, generalmente cuando son a veces tan sencillas y tan críticas, traen ciertas cosas detrás que puede que a día de hoy desconozcamos y que el día de mañana conozcamos. O sea que por eso hay más detalles que tendremos que saber. Un ejemplo es la vulnerabilidad de Cellshock, que es otra vulnerabilidad que hubo en el año 2014, ¿vale? Que fue también, bueno, catastrófica. Fue en la época del Heartbleed, no sé si recordáis, la del corazón que se desangraba. ¿La recordáis el icono? Sí. Heartbleed, yo creo que fue la primera que tuvo un nombre mediático, yo creo, por aquella época, vamos. Año 2014. El SSL, vamos, ya el SSL era el fin del SSL, vamos. Claro, era el fin de Internet, yo leí en una... Sí, yo leí barbaridades. Entonces, menos de Yolanda, barbaridades. Había noticias que decían que era el fin de Internet, ¿eh? Bueno, y Cellshock en esa época era más crítica, Cellshock, porque era una ejecución de código remota y accesible desde Internet en muchos casos, porque dependía del software que utilizara Bash, que era quien tenía la vulnerabilidad, el software Bash, el terminal. Y al final, pues, había patches, había VMwares, había un montón de software conocido que utilizaba ese tipo de shell y que al final era vulnerable. ¿A qué voy con todo esto? Cuando salió la vulnerabilidad, pues salió con un CVE también, lógicamente, CVE 2014, identificador tal. Y al poco tiempo, durante un tiempo, empezaron a salir más derivadas de esa misma, ¿no? Porque había información que no se sabía en el momento que sale la vulnerabilidad y que luego se va sabiendo y van saliendo vulnerabilidades todas derivadas relacionadas con Cellshock. Eran Cellshock, eran otras formas de hacerlo. Y al final, pues se juntaron como con 4, 5, 6, 7 DVEs para que realmente basado en lo primario, ¿no? En lo del principio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay detalles que puede que no conozcamos todavía, hay cosas que sí sabemos, que es lo que hemos comentado, pero que hay detalles que seguramente no sepamos o el alcance incluso que pueda llegar a tener esta vulnerabilidad. Sí, hombre, desde luego que haya muchas cosas que no conocemos. Yo creo que hasta ellos mismos están indagando de muchas cosas hasta dónde puede dar de sí, como puede parecer, que hay veces que lo damos todo como por hecho, como que ya lo tienen y están ya trabajando de todo. Supongo que en este proceso de trabajo de aquí a febrero, con todas esas compatibilidades, igual descubren hasta algo o alguna cosilla que hasta a ellos también les choca, les sorprende o no lo tenían previsto. Yo creo que es un poco así. No demos por hecho de que ya de entrada lo tienen analizado 100% de todo. O sea, quiero decir, creo, no lo sé, hablo siempre del desconocimiento. Estaba diciendo Raúl Capriotti, decía, ¿es posible que actualizando con el parche de Microsoft de Zero Logon muchas impresoras y escáner en dominio puedan no funcionar? No sé si lo pregunta porque le haya ocurrido, si ha hecho este primer parche, lo ha metido ya. ¿Tenéis constancia de que hayan dejado impresoras o escáneres de funcionar? ¿Habéis leído algo? Quiero decir, no sé si Raúl puede decir. ¿Es porque te ha pasado? Quiero decir, ¿preguntas esto porque te ha pasado actualizando en este parche? Es por darnos un poco más de información. Raúl, si nos estás escuchando ahora, porque lanzada así la pregunta, no sé si es una posibilidad de... Esto puede ocurrir como dejar de, no solo impresoras, sino dejar de funcionar otro tipo de cosas. Pero no sé si es porque le ha llegado a pasar ya, ¿vale? Sí, es una pregunta en general. Puede pasar cualquier cosa. Es que nos dé otra actualización sobre si es en general o es que le ha sucedido, ¿vale? Mientras que eso. A ver, en estos momentos ya hemos dicho que no se puede porque estamos en producción no se puede, la inmediatez hay veces que es incompatible con el quiero hacerlo y ya está. Pero habiéndose descubierto, bueno, o habiéndose publicado ya la criticidad de esta vulnerabilidad, todo ese tipo de cosas, y estando este parche, la recomendación sería que este primer parche lo actualizaran a la de ya todos absolutamente los que puedan, o hay un tiempo de margen. O sea, quiero decir, el consejo sería, yo el consejo estos días cuando estaba publicando el debate ha sido de actualizar y parchear ya, pero no sé desde vuestro punto de vista, aquellos que, ya hemos dicho, aquellos que puedan, porque en producción es complicado, pero sería, inténtalo ya, lo máximo. Hombre, una empresa mediana, pequeña, que tiene los equipos actualizados al día, que ya tienes todo en Windows 10, que ya son equipos modernos, pues sí.
pero me viene a la mente una fábrica que tiene un controlador numérico que es un XT, que los he visto en MS2, y a saber la de equipos antiguos, como dice Eloy, con hardware antiguo en la que puedes liar, puede ser monumental. Y es que habría que estudiarlo muy bien. Y claro, es que se habla de un controlador de dominio. De miedito. Yo me lo pensaría, ¿no? Depende de dónde estés. Sí, Vale, a ver, era una idea que se me ha ocurrido antes, a raíz de la pregunta que nos han hecho a través del chat de lo del tema de los servidores Samba. He pensado como Pablo también en servidor de Samba bajo Windows, ¿vale? El SMB de compartir carpetas. Hay veces que me he encontrado en algún sitio, organizaciones, da igual que sean grandes que pequeñas, ¿vale? A lo mejor las empresas pequeñas les has pasado por el tema de que tienen externalizado el sistema informático o mantenimiento o servicio técnico. En las empresas grandes puede estar pasando por el tema de que son tan grandes que hay ciertas partes que no se documentan desde hace años o lo que sea. Me ha pasado que a lo mejor el servidor Samba, el que tenemos configurado como servidor Samba o el servidor que tenemos configurado como servidor NAS, nosotros lo tenemos dentro del inventario de equipos o dentro de los servicios etiquetado como que es un NAS, pero realmente es que hace 5, 6, 7 años fue un servidor que fue un controlador de dominio. Cuando se compró el nuevo y se implementó el nuevo servidor, ese servidor viejo se quedó, pero no se le quitó el rol de controlador de dominio, sino que sigue dando servicio de controlador de dominio. Y entonces puede influir en un servidor Samba. Pablo lo ha explicado bien, ¿vale? El tema de que podría ser que sí que tuviese algo que ver, pero sí que quería hacer simplemente el comentario de que me ha pasado de que el servidor Samba que tenemos como servidor Samba, a lo mejor por debajo está funcionando también como controlador de dominio o como cualquier otro tipo de servicio, ¿vale? En empresas, os digo, si son pequeñitas, pues a lo mejor porque no recuerdan o se reaprovecha hardware o alguna cosa de estas, y si son empresas grandes, pues hay veces que vas a una empresa que es gigante, que tiene una infraestructura de red enorme, y en el cuartito este pequeño de abajo de la escalera donde guardan las escobas, pues ahí hay un rack donde hay un servidor que lleva encendido y todo el mundo te dice no lo toques porque no sabemos ni lo que hace, pero ahí está encendido, ¿vale? Entonces pudiera ser eso mismo, que fuera vulnerable por desconocimiento, que lo tenemos como controlador de dominio. Bueno, pues como ya que aprovecho eso, porque voy lanzando también algunas de las preguntas que van en el chat que se van encadenando, ¿vale? No sé si tenéis que, a colación de lo que ha dicho Eloy, pero si no lo doy paso un poco. Vosotros también las estáis leyendo, pero están llegando, sí, están llegando más. Hay una pregunta, sí. Hay una pregunta interesante sobre el tema de monitorización, y es una de las cosas que también se está... Justo ibas a decir esa, ¿no? Pues es que estaba para mirar, pero es la que ha lanzado Jesús antes también de monitorización, que estaba preguntando por Angosto, ¿vale? Hay bastante tema también, bastante búsqueda sobre eso, cómo detectar. ¿Qué ID tendría esa explotación? Y luego he ido encadenando las preguntas. Así la monitorización a nivel de SIEM sería más simple sin necesidad de replicar. ¿Lo habéis podido testear? Está preguntando esto y ahora ya era de si podía ser el evento tal. Entonces va un poco por ahí la monitorización, ¿vale? Sí, yo lo que conozco es al final el evento 47-42 para poder detectar el cambio de la credencial de la cuenta del domain controller. Es una cuenta de equipo, ¿no? Es la cuenta de equipo del domain controller la que en las pruebas de concepto que se están publicando es la que se modifica realmente, ¿no? Y con la que luego consigues acceso, por lo que he comentado antes. Entonces, si se monitoriza ese evento y tú ves que en un corto periodo de tiempo, bueno, si tienen la distinción de hacerte el cambio y volver a dejarte la credencial como estaba, pues entonces tú ahí vas a ver 2 cambios de credenciales en un periodo de tiempo muy corto de una cuenta de equipo, de la cuenta de equipo del domain controller. Entonces, claro, ahí ya tienes un poco la detección. Yo por lo que he estado viendo también, pues seguramente puede haber algún tipo de indicador ya por ahí, pero yo cuando estuve viendo el tema, la semana pasada no encontré más que algunos trucos como estos, que son pequeños tricks de decir, pues si veo 2 cambios seguidos de credenciales de una cuenta de equipo, que es la del domain controller, pues digo, aquí hay algo raro. Y efectivamente ahí sería algo extraño realmente ese caso. Eso lo he montado en el Wazoo Server con el agente, va enlazado con el Elasticsearch y le dices, búscame en periodo de 5 minutos más de 2 cambios de cuenta de equipo.
lanzas el script y lo tienes en bucle. Y hice una prueba y efectivamente me saltaba. O sea, lo pillas, es el evento que tú dices, el de cambio de cuenta de máquina. Lo que pasa es que tienen que tener la distinción. Cuando cambias la máquina y cuando la restauras, por lo que has dicho antes del exploit ese, te salen también este evento. Si te la dejan cambiada, es una faena, porque entonces no detectarías un cambio. Que puede ser raro también, ¿eh? Cuenta de máquina, ¿quién cambia una cuenta de máquina? Exacto. Con lo cual, ahí ya primero ya le metes en la lista. Si ya tiene 2, no hay duda, pero solo porque haya una, ya tienes que mirar qué ha pasado ahí. Pero vamos, con un Wazoo y el Elastic, lanzas el script que vaya buscando y es continuo y te olvidas. Vamos, lo ves. Y te olvidas, lo simplificas como mucho. Haces y te olvidas, o sea... Vamos, coges la escopeta y disparas, ¿no? Simplificado demasiado, o sea, que eres como... Vas al firewall y bloqueas IPs, puertos, equipáis la máquina, pero vamos... Directamente. Bueno, voy a ir haciendo el barrido de las preguntas, ¿vale? Porque si no vamos ahí como tal cual, ¿vale? Como vienen un poco. Mira, Manuel Carrión decía, ¿podéis hablar un poco si tenemos información, si tenéis información sobre los descubridores de dicha vulnerabilidad? Sí, los hemos comentado antes. Era la empresa Secura y el investigador también. A ver, lo tengo por aquí. En el paper aparece. Bueno, si no, podemos dar el enlace al paper. Yolanda, te lo paso. Sí. Y ahí pueden... Vale, lo puedo compartir ahora a través de... Sí, ahora te lo paso. Lo está buscando Pablo y lo va compartiendo, ¿vale? Entre medias, vale, a ver. Cacho estaba diciendo, tengo la duda por diferentes fuentes que indican que es necesario que el cliente que ejecute el exploit tiene que pertenecer al dominio. ¿Es así o no? No. En el momento que tú haces se lo puedes hacer desde una máquina, por ejemplo, desde un Kali Linux, ¿no? En las pruebas de concepto, los vídeos que puedes ver en internet, lo hacen con un Linux, lógicamente, porque al final lo puedes hacer desde cualquier lado. Y lo que tú consigues es tener el acceso al controlador de dominio a través de la cuenta de máquina del controlador de dominio. Pero el ataque se hace desde cualquier sistema, sin dominio. Vale. Yo he leído en algún sitio que hay a modo de ejemplo, aparte de los scripts en Python y en PowerShell, hay unos ficheros PCAP de Wireshark en los que está exactamente qué es lo que va y qué es lo que viene a través de la red, sin necesidad de estar logueado dentro del dominio, sino que se ve cuál es el paquete que se manda exactamente. No recuerdo dónde lo he leído, pero era en algún GitHub. Puede que en la propia página de Secura es donde estaban los enlaces y vi los ejemplos. Entonces, realmente no hace falta estar en el dominio, sino que con que tengas acceso a red, directamente podríamos hacerlo, ¿vale? Con tal de tener una IP dentro del rango y que tengas visibilidad con ese controlador de dominio va a funcionar. Además, y aquí es donde ya se te despliega la mente hacia cacharritos USBs pequeños que puedas hacer, hacia Arduinos, Wi-Fi y... Raspberries y cosas. Bueno, y aquí entran los cacharros y como no os gusta cacharrear, sé que a los tres mucho, pero Eloy no te gusta cacharrear y José Luis que digamos tampoco, pues entonces, o sea, que se os pasa por la mente todas esas cosas que también se les estará pasando a mucha otra gente, ¿no? Eso es. Sí. Eso es. Sí, pero bueno, a ver cómo detectas ese tráfico, ¿no? Para bloquear, no pensando en... Eso es interesante, José Luis, ¿no? Lo que ha dicho Eloy ahora es muy interesante, lo de la captura del PK, porque también te permite generar firmas en el tráfico, ver un poco cómo actúa y tú puedes detectarlo también, puedes detectar al Zerologon por red, también por ver el comportamiento, un comportamiento anómalo en la red, podríamos hacerlo así, ¿no? También un estudio de eso. Aparte lo metes en la firma y ya te detectaría si metes el tráfico. Claro, que José Luis se define como murallas, con lo cual es construir una muralla para ver quién la quiere atravesar y cómo la quiere atravesar, o sea, directamente, ¿no? O sea, en ese... Tengo insomnio, tengo días que no duermo. O sea, que ya directamente. Me parece mentira, pero ya hemos pasado la hora. Siempre yo os robo, siempre os engaño y os digo que como va a ser como una hora de debate, pero que sabemos que los debates de palabra de hacker siempre se alargan un poco más, pero no lo quiero dejar mucho más allá. Sobre todo porque era un poco el tocar esta vulnerabilidad en este momento crítico en el que han saltado todas las alarmas, pero como es tan
a medio plazo, vamos a poner que es medio plazo de aquí a febrero, como están a medio plazo y es un indeterminado, que es lo que puede pasar si en la mente de los malos están utilizando para camuflarse de cierta forma y darnos la sorpresa un día y, bueno, vivir un WannaCry actualizado de otro tipo de cosas, porque esto lo puedan llegar a aprovechar, creo que es un tema que se va a quedar un poco como en alto. No sé si se os ha quedado ahí algo de los comentarios que queréis hacer de todo ese tipo de cosas antes de ir buscando lo que es el cierre, porque pues, si no hay ninguna otra pregunta de la gente. ¿Se os ha quedado pendiente alguna de las cosas que ha sido...? Bueno, a José Luis le ha quedado pendiente una captura de pantalla que tenía por ahí. Sí, mi amigo Dave, que todo el mundo mete Firewall y sí, mi amigo Dave. Era esto que lo teníamos aquí, pero como preparado, que en el previo lo habíamos dicho, claro. ¿no? Era un poco... Sí, es lo que pasa siempre, es decir, Firewall, máquina de hierros y al pobre señor o señorita que está con su ordenador recibiendo mensajes, paquetes y tiene un ordenador delante y llega un email. ¿Alguien le ha explicado cómo reconocer un phishing, cómo ver la cabecera de un mensaje, cómo detectar? Es que son los vectores principales dentro de los virus. En el chat te están diciendo, tiene que estar en la misma red. ¿Y cómo llegas a la misma red? Pues chico, no voy a explicar. Eso lo sabe mejor Pablo. Adjuntas tu currículum con un Netcat que llame y ya estás en la red. ¿Sabes? Entonces, importantísimo la formación al usuario que maneja las herramientas de ofimática. Y eso parece que se lo olvida a todo el mundo. No se nos olvida, o sea, insistimos muchísimo en la necesaria formación, lo replicamos por activa y por pasiva y siempre lo estaremos diciendo porque es la mejor prevención que se puede hacer. Aún así, te van a ocurrir cosas, pero se minimizan las cosas que te van a ocurrir porque la gente se echa las manos a la cabeza cuando le ocurre cualquier incidente de ciberseguridad, que esa palabreja rara de ciberseguridad, eso de que estás hablando, y cuando le ocurre cualquier cosa se cree que como hacer chis y que se revierte todo lo que le ha pasado con la misma rapidez con la que le ha pasado y para nada, con lo cual la necesaria formación que siempre lo decimos aquí. No sé si al resto se os ha quedado algo en el tintero, vale, que teníamos aquí preparada esto, pero no sé si hay alguna cosa en el tintero por ir buscando cómo se cierre. A Eloy, sí, a Eloy ya lo veo yo manejando, él ha dicho ya los cacharrillos, él está pensando ya en el taller que va a sacar de cómo explotar esto a través de los cacharrillos e ir probando cosas. Eso yo ya lo veo en la mirada. La mirada de Eloy dice mucho y la conozco en ese sentido. ¿Vale? Todavía no sé es martes, ya llegará el sábado. Ya llegará el sábado, ¿no? O sea, dale ganas que el sábado tenga tiempo para poder hacer este tipo de cosas. Bueno, pues entonces, a ver, vamos a hacer lo mismo que en la ronda inicial para tomar el turno de palabra. Lo mismo me da, ¿vale? Pues mira, lo hacemos siempre en vez de así, a la inversa. Eloy, te va a tocar el primero. Mira, Pablo se ha buscado la plataforma, lo camufla en el medio y así escucha tanto para ir para se le camufla en medio. Pero, vale, pues si lo primero había sido el contar el cómo esto, la recomendación final, que lo hemos dicho por activa y por pasiva. Vale, ha llegado una vulnerabilidad catalogada de 10 a nuestra vida, ¿vale? Zero Logón, con ese nombre que hemos dicho al principio, como ha dicho Pablo, con nombre propio hay que ponerse las orejas así. Cualquiera que esté cogiendo el vídeo, que lo esté escuchando a posteriori, que esté escuchando el podcast, que esté cogiendo el vídeo, que esté ahora siguiéndonos en directo. ¿Qué se ha quedado en el tintero? Ante Zero Logón, ¿cómo actuarías tú? O sea, no cómo te hacen actuar en la empresa y son mandos y cómo hay que hacer o te piden opinión, sino cómo actuarías tú. ¿Cómo actuaríais cada uno? O sea, ¿qué recomendación dais a la gente de cómo actuaríais cada uno? Vale, pues... pero es indagar, por buscar cierre. Nada, en cualquier tipo de problemática que podamos encontrar, igual que con vulnerabilidades, siempre hay una parte, digamos, que es la parte técnica, que es la que no hacemos nosotros, sino que es el parche que saca la empresa tal, que es la que ha encontrado el fallo o la que sus productos quiere arreglar. Entonces, obligatorio instalar el parche y estar pendientes de cuándo en febrero sale esa segunda parte del parche para aplicarla. Y luego hay otra cosa interesante también, que es, que no sé si se ha dicho alguna vez, cuidado con los correos, cuidado con los adjuntos, no enchufes un pendrive, cierra las wifi, cierra lo de siempre, ¿vale? Esto no cambia, no cambiará, hoy es Zero Logón, mañana será otra cosa y lo que es el tema de la concienciación tiene que estar, digamos, pasan los años y sí que veo que hay gente que sí, gente que no, pero hay mucha gente en el medio que todavía no es consciente de todo lo que hay. Si mañana cuando vayáis a trabajar mandáis un correo a los compañeros de trabajo o si tenéis algún grupo de WhatsApp donde os comentáis alguna cosita, si escribís
Se ha descubierto una vulnerabilidad 0-day con escalada de privilegios 10/10 en sistemas Windows, ¿vale? Os va a contestar el departamento de los grillos, ¿vale? Porque, o sea, cri, no te va a contestar nadie. Pones el mismo correo, ¿vale? Se ha descubierto que se ha roto la cafetera, no se puede sacar café, se ha roto la máquina de, qué sé, la impresora o el plotter de tal departamento, vais a tener gente que os va a preguntar, ¿cuándo lo vais a arreglar? ¿Y qué hacemos para poder imprimir ahora? ¿Vale? Esa parte en la seguridad nunca se va a dar, ¿vale? Esto es que me están contando esta gente, ¿vale? Ya lo arreglarán a mí, pero pues, a mí me funciona, no toco nada. Entonces, lo de siempre, como ha comentado Pablo y José Luis, es una vulnerabilidad tan sencilla de explotar en un script tan sencillo con distintas opciones que lo puedes hacer desde Python y desde PowerShell, que lo puedes meter en un adjunto, lo puedes esconder en un QR, lo puedes poner en muchísimos sitios. Además, está a río revuelto ganancia de pescadores. Está el año que mandas un correo, o sea, me han dicho que puedes mandar correos de casi cualquier cosa y la gente pincha, ¿vale? Un correo electrónico con tu prestación sobre el ERTE, da igual que te lo mande coca-cola.com o que te lo mande quien, lo vas a pinchar, ¿vale? Un correo electrónico o un código QR en la puerta del cole explicando las nuevas aulas que se han cerrado porque hay un contagio, la gente va a pinchar. Cualquier cosa, o sea, cuando hay una situación así de alarma como la que estamos, es muy fácil generar un phishing, ¿vale? Como ha explicado José Luis. Entonces, lo de siempre, cuidado con los correos, los enlaces, el ordenador donde abres ese correo y pinchas ya está dentro de tu empresa. Es más, puede que sea hasta que esté logueado dentro de tu dominio, o sea, ya tienes el full. Entonces, lo de siempre, aparte de instalar parches ya y esperar a ver qué sale en febrero, las recomendaciones básicas de cualquier capítulo de Palabra de Hacker que se pueda ver en cualquier martes. En cualquier martes y fuera de cualquier martes, porque Eloy, te encantan las máquinas de café. Aquellos que no la hayáis visto, os recomiendo una charla que hay en el canal, que es Voy a cruzar la línea, en la que veréis cuál anécdota... Veréis gráficamente, porque se ve la máquina de café, cuál anécdota explotó Eloy con esa máquina de café y tal, con lo cual os recomiendo. Entonces, tiene una fijación con las máquinas de café que me parece muy bien, porque son grandes olvidadas. Y el tema de las impresoras, que lo has sacado, yo creo que tengo que dedicar un especial de Palabra de Hacker a comentar todas las anécdotas, porque es una fuente de entrada al que nadie piensa en las pequeñas impresoras, esos pequeños objetos en una oficina, que pueden ser una puerta de entrada tan grande que hay 1000 anécdotas que creo que habría que dedicar un especial a... tema impresoras, o sea, así tal cual. ¿Cuál es el tema de esta semana? Impresoras. ¿Por qué? Porque nadie piensa en las impresoras y las impresoras es un mundo aparte, con lo cual muchísimas gracias, Eloy, porque es así, pero os lo recomiendo. Ya digo, bueno, ahora pondré si no el enlace, la de Voy a cruzar la línea, que el título ya sugiere, pero que máquina de café. ¿Pensáis que esa cafetera estará parcheada? ¿Fue en 2017? ¿En Valencia? Sí, 17 o 16 ya. 17. Sí. Sí, como para no saberlo, si lo organizo yo. O sea, que como para eso, pero quiero decir que me he bailado ya como lo que era el año. La línea, sí, pero que si estará parcheada la máquina de café, ya te digo yo que no. Así, siguiente. Bueno, Pablo, lo mismo que he dicho con Eloy. Si tuvieras que ser tú ahora mismo, no una empresa que te está diciendo cómo actuar o qué recomendación le darías tú a la empresa, ante Cero Logón, ¿qué mensaje darías? Pues el mensaje es claro, es parchear. Es parchear y parchear. Y además, la semana pasada yo escribí un artículo en el blog del lado del mal contando un poco diferentes puntos de vista y un poco mostrando la vulnerabilidad, un poco traduciendo también esa vulnerabilidad, acercarla un poco más a un lenguaje más para todos. Y al final, pues es que el mensaje es ese. El final del artículo es parchea, 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 ¿no? Y todo lo que ves en Twitter es eso. El riesgo es muy grande, principalmente porque es muy sencillo de explotar, porque ya hemos dicho antes, si hubiera salido la vulnerabilidad y no hubiera un exploit público, la cosa sería diferente. Pero es que hoy en día no es que no hay uno, hay unos cuantos, ¿no? Y se puede hacer en más cosas. E iremos viendo más cosas que van haciendo con esto, ¿no? Y ahora pues aparece lo de Samba también y bueno, pues esto se puede magnificar todavía más.
Entonces hay que actualizar, pero bueno, estar tranquilos también y decir, bueno, ahora con lo que tenemos en la fase 1 podemos actualizar, tenemos que revisar el parámetro del Full Security Channel, y Protection y bueno, pues con esto comprobar un poco también que todo sigue estando bien, ¿no? Porque es verdad que la no compatibilidad de otros dispositivos cuando forcemos ese tipo de conexiones, pues ahí realmente una de las partes críticas será esa. Pero mi recomendación sería parchear y evitar pues lo que esperemos que se pueda evitar, que es que aparezca un nuevo ransomware o otro tipo de malware y se aproveche de esto y se haga wearable, ¿no? Que se hizo usanable. Entonces, pues esa es un poco mi recomendación. Sí, no, o sea, desgraciadamente ransomware y variedades de ransomware están apareciendo día sí y día no, o sea, con el ransomware as a service aparecen muchas, pero un ransomware tan destructivo, por decirlo de alguna forma, como puede ser WannaCry, ese es el gran susto que puede ser, o quien lo dice ransomware puede ser otra cosa que nos puede sorprender, ¿no? Si 2020 nos ha sorprendido en estos términos, puede ser que nos sorprendan más. Estaba comentando Edgar Romero que ha dicho, acabo de encontrar que sí que afecta a Samba, o sea, que se van saliendo cositas, que es un poco como indagar, que al principio era como que no sabía y al final hemos visto que un poquito más y que sí, que va a ser que van llegando con muchas cosas y va ganando enteros el tema de las impresoras, ¿eh? Ya os lo comunico, que las impresoras y las máquinas de café, que no nadie piensa en ellas, van ganando enteros y creo que habrá que dedicar alguna cosilla a ponerle en la mente a la gente, que es algo que cuando hay que actualizar también hay que acordarse de ese tipo de cosas a veces si están conectadas, ¿vale? Que a lo mejor está muy bien que te hagan el pedido por internet de cuánto café te queda o si va a ser de uno o de otro y te lo haga directamente, pero si no, uy, Pablo ha salido directamente, ahora supongo que recuperar la conexión. Así que van ganando enteros. Bueno, José Luis, lo mismo que el resto de tus compañeros, antes te ha tocado iniciar, ahora te ha tocado. Ya lo tenemos aquí de vuelta. Ha sido Pablo este ha sido como clink, ¿vale? Un Kit Kat. Nada, José Luis, que lo mismo, que no es que a ti te dijeran haz esto o aquello, sino tu recomendación es a día de hoy, Cerlogón, ¿cómo actúo? ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? Pues vamos, que después de lo que ha dicho Eloy, es que baja sin palabras, ¿no? Es decir, es parchea y no bajes la guardia. Es decir, no te va a venir el virus volando por una nube, te va a llegar por un adjunto, por un USB, por un... Me ha gustado lo del código QR en la puerta, me lo apunto. Es decir, te puede entrar de cualquier manera. No descuidéis la formación al usuario final que está en el ordenador, escribiendo un Word, mandando un correo. A veces gastan mucho dinero en redundancias, servidores, virtualizaciones, el firewall y no sé qué, y dices, oye, que os gustaría dar un curso de un par de horas a quienes usan los correos y las hojas de cálculo, ¿no? Pero vamos, parchear sí o sí. Desde luego, parchear sí o sí. Es alguna recomendación que he estado haciendo yo por activa y por pasiva cuando estaba anunciando el ciberdebate de esta noche y es la palabra que hemos dicho, pero parchear sí o sí y prestar mucha atención a todas las cosas, ¿no? Ese monitoreo que estábamos diciendo, a todas esas cosas que pueden estar llegando y que si nos crean alguna duda, nos huelen mal, nos siembran ahí una duda de qué es lo que está pasando, que pongamos atención en eso, porque puede ser una cosa que muy tonta que en ese momento no le prestamos atención, pero puede ser el inicio de algo, ¿no? De que se estén colando por ahí los malos, que los malos siempre están buscando esa puerta de entrada y desde luego si nosotros hemos abierto la cámara de palabra de hacker para hablar de este tema por esa calificación de un 10, ¿no? Que hacía así como luces de neón, ¿no? Una calificación de un 10, hay que prestarle atención a este tema, pues igual que nosotros hemos abierto la ventana de palabra de hacker para poder tratar este tema y hablar y explicarlo y comentarle a la gente y decirle por qué es tan necesario actualizar y todo lo que hemos estado viendo, es que los malos también están haciendo los deberes por su cuenta, con lo cual están haciendo los deberes, pero no vamos a la par en algunas cosas, en otras no, entonces van tomando la carrera y veremos si nos sorprenden o es más de lo mismo, pero puede ser que nos sorprendan, con lo cual era necesario tratar de abrir frente con este tema, que posiblemente nos haga abrir la ventana de palabra hacker en otro momento con una segunda parte de cómo Cerlogón, ¿no? Llegó a nuestra vida en aquella fecha y se ha convertido en esto. Puede ser que pase o puede que no, pero ahí se queda siempre abierto, con lo cual quiero daros las gracias tanto José Luis Navarro como Pablo González como Eloy Villa por habernos acompañado aquí en directo analizando este tipo de cosas. Muchísimas gracias a los tres. Sabéis que tenéis las puertas de palabra de hacker abiertas siempre que queráis, ¿vale? Así es que gracias a los tres. Y bueno, pues a todos los que estáis ahí, desde luego que también, que muchísimas gracias por haber estado acompañándonos en directo y a todos aquellos que
mañana, pasado mañana, dentro de unas semanas o meses estéis viendo el vídeo o estéis escuchando este podcast, que es lo mismo, que muchísimas gracias, que estáis informados de Palabra de Hacker, ¿vale? En mi página web, en yolandacorral.com, encontráis toda la información, pero hay un canal en Telegram para estar informados, que si lo queréis seguir, podéis estar informados de la actualidad a través de Twitter, de Facebook, vamos, estoy en todos los sitios presentes, con lo cual ahí vais a encontrar la información. La próxima semana nos volvemos a ver aquí en Palabra de Hacker con un nuevo tema. Y nada, que muchísimas gracias, que me alegra haber encontrado también a muchos conocidos y muchos amigos a través del chat y mucha gente que estaba interesada. Creo que era necesario el estar hablando de estos temas, bueno, pues que cuando una vulnerabilidad así golpea y se enteraron los 3 expertos en ciberseguridad que nos han estado acompañando en este directo, pues cuando se enteran así con las alarmas y prestan tanta atención, en Palabra de Hacker también había que tocar y prestar atención a esto que estaba sucediendo para entenderlo. Así es que, bueno, espero haber aportado un poquito de luz junto con estos profesionales a entender en qué consiste esta vulnerabilidad, ¿vale? Que Cerologón posiblemente por este medio largo plazo nos va a dar mucho que hablar y que lo iremos viendo. Esto no se puede improvisar, lo iremos viendo. Así es que nada, que muchísimas gracias y que nos vemos en unos días. Gracias.